veces los monstruos no están en las películas, series o en las cosas paranormales. A veces están al lado de nosotros, sonriendo, o en las fotos que nos gustan, o en momentos que nos hacen felices. Pero la realidad es otra, y este es el caso de la familia Watts. Pero antes de todo, amigos, recuerden seguirme en mis redes sociales si les gusta el contenido, en Instagram más que todo, y en el canal secundario y en Twitch si les gusta. Así que nada, ahora sí los dejo con el caso de Chris Watts. Y no sé qué va a ser. Para empezar a este caso, y como la mayoría, hay que entender y conocer a los protagonistas. Por un lado, Shannon Creighton nació el 10 de enero de 1984 en Passaic, Nueva York. Hija de Frank y Sandra Rusek, una familia de clase trabajadora en la que desde joven Shannon sintió que debía luchar por sus sueños para tener una mejor vida. En su adolescencia sufrió burlas, se sintió diferente y ya en adultez la diagnosticaron con lupus, una enfermedad autoinmune que le cuesta a cualquiera resistir, pero que ella afrontó como reto personal. Le gustaba motivar a otros, se volcó en redes sociales en un negocio de bienestar llamado Level Tribe. Proyectaba una imagen de una mujer fuerte, trabajadora, echada para adelante. Animaba a su familia y a más personas a salir adelante. Por su parte, Chris Watts nació el 16 de mayo de 1985 en Spring Lake, Carolina del Norte. Hijo de Ronnie y Cindy Watts, creció como un niño silencioso, respetuoso, sin sobresaltos, sin sobresalir tanto en su vida. Era amante de los autos, le encantaba todo lo que tenía que ver con mecánica. Chris Watts desde pequeño no buscaba sobresalir ni que lo notaran, solo quería estar tranquilo y vivir su vida. Cuando conoció a Shannon en 2010, ella vio en él seguridad, algo que ella estaba buscando desde hace mucho tiempo en un hombre. Ellos se enamoraron, o eso al menos Shannon creyó. Se casaron el 3 de noviembre de 2012, presentándose al mundo y a las redes sociales como una familia ejemplar. Ellos tuvieron dos hijas, Bella nacía el 17 de noviembre de 2013 y Celeste nacía el 17 de julio de 2015. Shannon en sus redes sociales solía mostrar momentos de sus cumpleaños con las niñas, de momentos felices, de celebraciones que ellos pasaban en familia. Pero detrás de las cámaras la realidad era otra, empezaban a tener deudas, problemas familiares. Shannon trabajaba mientras cuidaba también a sus hijas y luchaba contra el lupus. Por otro lado, Chris trabajaba en una petrolera. Dentro de un tiempo, Chris empezó a presentarse demasiado distante. Empezaba a alejarse de la familia de Shannon y de las niñas. Se mudaron a Colorado durante años y vivieron tranquilos, por así decirlo. Shannon monitoreaba cada logro, la primera palabra de Bella, la risa de Celeste, los viajes de fin de semana, sus anuncios de embarazo y el eventual bebé que vendría, que lo llamarían Nico. Mientras tanto, Chris Watts empezaba a cargar con el peso de las deudas, de expectativas, y empezaba a sentir una carga en su vida, empezaba a sentirse presionado. A comienzos de 2018, Chris comenzó a cambiar: más gimnasio, más selfies solos, más tiempo para él. Mientras Shannon escribía en Facebook, papá con sus hijas, amor de mamá y demás. Fue entonces cuando surgió Nicole Kessinger, compañera de trabajo en Anadarko, era el lugar donde trabaja Chris Watts, quien declaró que Chris le había dicho que estaba separado, lo cual era una mentira, y que quería empezar de nuevo. Entre sus mensajes de texto se encontraron búsquedas como un viaje romántico barato y otra búsqueda que decía cómo dejar mi matrimonio. Mientras él trabajaba en silencio, los documentos de la fiscalía indicaban que el 30 de julio visitó Carolina del Norte con la familia, mientras secretamente ya indicaba que quería libertad, sin hijos, sin nada. El día 12 de agosto, según documentos, Chris envió unos mensajes a Kessinger. Shannon lo notó, dijo que él estaba escribiendo a otra persona, creía que había otra persona, lo cual era razón, tenía verdad. En la vida de Chris Watts en este momento hay un detonante, y era que ya había mucha más presión. Iba a llegar su tercer hijo, tenía más deudas. En 2018 Shannon llevó a las niñas a Carolina del Norte, primero para ver a su familia, luego para ver a los padres de Chris. Pero poco a poco el viaje de descanso se empezó a convertir en discusiones constantes, cuando la mamá de Chris le dio un helado a Celeste que contenía algo que a ella le daba alergia. Chris defendió a su madre, mientras que Shannon se encerró en el cuarto del hotel llorando. La relación ya estaba fracturada, ya estaba muy mal. Shannon escribía cartas, buscaba terapia para arreglar la relación. Él salía cada vez con más excusas. La madrugada del 13 de agosto de 2018 comenzó como cualquier otra, tranquila. Shannon había viajado por trabajo a Arizona y volvió a un vuelo alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, acompañada por su amiga Nicole Atkinson.
bajó cerca de las 3 a.m. De su domicilio, Frederick, Colorado, Shannon al día siguiente tenía una cita médica. Esa cita era para ver cómo estaba el bebé. Nada apuntaba a que la rutina se rompería, que pasaría algo raro. Según los registros de la policía, aproximadamente a las 5:27 de la madrugada, una cámara de seguridad del vecindario captó a Chris cargando bultos grandes al camión del trabajo. Dijo que mientras Shannon dormía o descansaba, él había estado torturado por la revelación de su infidelidad y por la presión de una vida que ya no quería, supuestamente. Shannon lo confrontó. Sé que hay otra persona, le dijo. Los hechos, según su confesión, Shannon se despertó, tuvieron una discusión sobre la relación y el bebé. Luego Chris confesó que se puso encima de ella, la agarró del cuello con ambas manos, hasta que dejó de respirar durante 2 o 4 minutos. Mientras tanto, las niñas estaban en la casa. Chris en ese momento decide decirle a las niñas que su mamá estaba cansada, que quería descansar, pero que tenían que salir. Entonces en este momento él decide llevarse a las niñas fuera de la casa. Según informes, en este momento Chris Watts procede a asfixiar a su propia hija, a Celeste, con una manta en el asiento trasero del auto. Y esto es algo muy triste porque luego Bella, la otra bebé, le pregunta al papá que si le va a pasar lo mismo, a lo que él respondió que sí. Este caso es muy triste, o sea, todo lo que él hizo es horrible. Chris en este momento procede a hacer lo mismo con Bella, mientras ella le grita papá, no. Después cargó el cuerpo de Shannon envuelto en sábanas en la camioneta de su trabajo, mientras que las niñas ya estaban muertas en el asiento de atrás. Condujo hasta el sitio petrolero donde él trabajaba. Allí enterró a Shannon en una fosa superficial y los cuerpos de Bella y Celeste de las niñas en tanques de petróleo crudo, cada uno en un tanque distinto. Desde las primeras horas del 13 de agosto de 2018, cuando la amiga de Shannon Watt, Nicole Atkinson, empezó a preocuparse porque Shannon no respondía a sus mensajes, llamadas, no sabía nada de ella. Tampoco había llegado a su cita médica, de la cual hablamos anteriormente. Shannon no se pudo presentar en esa cita médica. La policía del condado de Frederick, Colorado, recibió el aviso de desaparición alrededor de la 1:40. Durante el chequeo de bienestar de la vivienda de los Watts, el celular de Shannon fue encontrado. El bolso y las llaves de ella también estaban ahí. Mientras tanto, cámaras de seguridad vecinas mostraron que aproximadamente a las 5:27 am, el del mismo día, el esposo Chris Watts cargó varios bultos grandes hacia su camioneta de trabajo. Esta secuencia contradijo todo lo que él había dicho anteriormente, donde él declara que había dejado a su familia en la casa mientras él se iba a trabajar. El 14 de agosto, Chris Watts apareció en medios locales pidiendo por la devolución de su esposa y sus hijas Shannon, Bella y Celeste. Si están por ahí, solo vuelvan. Esta casa está incompleta sin ustedes. Fueron algunas de sus palabras. La policía de Colorado, junto con el federal, intensificaron la investigación. Durante las entrevistas, Chris negó saber qué había pasado, pero después de que falló la prueba de polígrafo, su actitud cambió. El 15 de agosto, Chris Watts fue arrestado tras admitir primero que su padre había asesinado a Shannon, bajo la versión falsa obviamente porque él fue el que lo hizo, también que había asesinado a sus hijas. Luego cambió la versión totalmente a la que sí pasó, a la que es real, y es que él asesinó a las 3. El 18 de febrero de 2019, Chris Watts detalló que estranguló a su esposa y a sus hijas. El registro dejó un proceso estremecedor, horrible. Las autoridades no se lo podían creer, las personas no se podían creer que un padre había hecho eso con su familia. El 6 de noviembre de 2018, Chris Watts se declaró culpable de asesinato en primer grado, muerte de feto y manipulación de cuerpos. El 19 de noviembre de 2018 fue sentenciado por el juez Marcelo Coppo, quien calificó el crimen como quizás el más inhumano y atroz que ha visto en miles de casos. Chris Watts recibió 5 condenas perpetuas sin derecho a libertad. La relación extramarital con Nicole Kessinger fue un factor clave en el espiral criminal. Mensajes de texto, búsquedas online, citas en hoteles. Los expertos en conducta general han descrito a Chris Watts emocionalmente desconectado, que solo veía a su familia como una carga para él. El caso de la familia Watts se vuelve muy mediático al punto de que Netflix le hizo un documental que estaba muy bien hecho. Se los recomiendo, está muy bien hecho. Pero bueno amigos, este es el caso de la familia Watts. Es un caso bastante crudo, como en el que un padre puede llegar a hacer eso con su familia. Espero les haya gustado, dejen un like, suscríbanse y nada, estoy atento a recomendaciones o algún caso que quieran ver.